¿Cómo se gestiona esa igualdad en la administración pública? ¿Conocemos de primera mano las respuestas? Las vamos a tener gracias a la presencia online en directo de la señora Eva Fernández Urbón, secretaria nacional de Igualdad y Responsabilidad Social. Vamos a andar más en este tema dentro de la administración pública y ya directamente siguiendo el hilo a través de la señora Fernández Urbón, a quien saludamos en directo. Muy buenos días. Gracias por estar en Hola, esta segunda edición del Congreso Nacional de Igualdad de Oportunidades, que evidentemente pasan, ¿no?, por esta traducción y la buena praxis y acciones positivas dentro de las empresas, sean públicas o privadas. Adelante, señora Fernández. Gracias. muchas gracias, buenos días y muchísimas gracias por la invitación a participar en este fantástico congreso. Yo voy a hablar de la gestión de la igualdad en las administraciones públicas porque es muy importante que entendamos, que sepamos que en la administración pública también hay desigualdad. Lo voy a explicar a lo largo de mi presentación. Ya está, es que era Los planes de igualdad sabemos que son un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación negociado, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Veréis en la siguiente diapositiva cómo el Real Decreto Legislativo 5/2015 del 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, en su disposición adicional séptima, especifica cómo las administraciones públicas tienen que negociar un plan de igualdad. Deben, primero, respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral, exactamente igual que una empresa privada, y además dice, sin perjuicio del apartado anterior, las administraciones públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o en el acuerdo de las condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable. Es importante remarcar esto porque la ley nos obliga a las administraciones públicas a negociar un plan de igualdad y, sin embargo, a día de hoy todavía hay 10 comunidades autónomas que no cuentan con uno, como son, por ejemplo, Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Entonces, debemos entender que en las administraciones públicas hay desigualdad, que la ley nos obliga a que efectivamente se negocien planes de igualdad y que, por desgracia, todavía hay muchas comunidades autónomas que no cuentan con planes de igualdad. Como veis en pantalla, en la diapositiva que está puesta ahora mismo, los objetivos del plan de igualdad en las administraciones públicas pueden ser muy similares a los que haya en las empresas privadas. Siempre hay que adaptarlos a la situación del momento, ¿no?, con el diagnóstico de situación que tenemos que hacer previo a la negociación del plan de igualdad. Importantísimo integrar la dimensión de la igualdad en todas las acciones que haga la administración pública, en todas las áreas, eliminar cualquier discriminación de sexo, directa o indirecta. Luego os explicaré algunos ejemplos que se pueden dar en los que sí hay discriminación en la administración pública. Hay que reducir todas las desigualdades, hay que apoyar la conciliación y la corresponsabilidad. También es algo que falla en la administración pública. Veremos luego con datos cómo las mujeres siguen ocupando mayoritariamente puestos con reducciones de jornada o excedencia por cuidado de menores o mayores dependientes. Y, por supuesto, situaciones que requieran especial protección, como pueden ser mujeres que sufren violencia de género, y prevenir el acoso sexual o acoso por razón de sexo también dentro de la administración. Por lo tanto, como veis, los planes de igualdad son muy parecidos, las leyes están tanto para administración pública como para empresa privada y lo importante es adaptarnos, ¿no?, adaptarnos a la situación en la que nos encontremos. Diagnóstico de situación. El diagnóstico de situación, como veis en la pantalla, es exactamente igual que en una empresa privada. Por lo tanto, no me voy a detener en esta diapositiva, pero sí quiero remarcar que es obligatorio, ¿no?, tener un diagnóstico de situación para cada una de las administraciones públicas. Ya podemos estar hablando de la Administración General del Estado, que están todos los ministerios y depende directamente del Gobierno, como puede ser, por ejemplo, las diferentes comunidades autónomas donde trabaja personal de educación, de sanidad, específico de la comunidad autónoma, etcétera, ayuntamientos, diputaciones y demás. Os voy a poner ahora algunos ejemplos porque muchas personas piensan que cuando accedes a la administración pública accedes mediante una oposición, en muchas ocasiones es así, o concurso-oposición, en la que es todo mérito y capacidad. También pensamos erróneamente que los sueldos, como están marcados por ley, pues todo el mundo cobra exactamente lo mismo y no hay brecha salarial. Bueno, pues veremos también cómo esto es un error. Veis en pantalla el apartado A, selección y contratación. En este
en el plan de igualdad, cuando nosotros negociamos un plan de igualdad en una administración pública, revisamos también las publicaciones de las convocatorias, ¿vale? De las convocatorias de concurso oposición. En este caso os voy a poner un ejemplo que sucedía en una comunidad autónoma para acceder al puesto de profesor o profesora de educación física. Era el concurso oposición en el que de primeras todo el mundo puede pensar que accedes por mérito y capacidad y que no hay ninguna discriminación. Es importante contar, por ejemplo, lo que sucedía con una de las pruebas, que además era eliminatoria. En esa prueba lo que se pedía era, a cierta distancia de una portería, tirar a puerta con el balón, intentar marcar un gol. Todo el mundo tenía el mismo balón, todo el mundo tenía la misma distancia a la misma portería. Puede parecer que no había ninguna discriminación, pero en aquella época, que era hace muchos años, bueno, no tantos, hace muchos años, pero no tantos, los niños en el colegio jugaban al fútbol y las niñas saltaban a la comba. Por lo tanto, la experiencia que tenían unos y otros a la hora de lanzar un penalti no era la misma. Además, no se entendía por qué había una prueba que además, como digo, era eliminatoria, quien no marcara ese gol no podía pasar a la siguiente prueba, porque era lanzar un balón, ¿no?, a una portería y no era pues saltar a la comba X veces en un minuto o tirar un balón a una canasta o, por ejemplo, jugar al voleibol. Estaba claramente la prueba específica, ¿no?, por así decirlo, no adrede, pero favorecía a los hombres porque llevaban toda su juventud, toda su niñez jugando al fútbol, mientras que las niñas no lo habían hecho. Por lo tanto, esta cuestión se revisó, se vio que para ser profesor o profesora de educación física no era necesario ni mucho menos ser capaz de marcar un gol a X distancia y se modificó la prueba para que fuera algo más completo, que hubiera diversas pruebas en las que hombres y mujeres hubieran podido participar o haberlo hecho durante su niñez. Otro ejemplo que podéis ver en la diapositiva siguiente es con respecto a la clasificación profesional de los celadores. En las empresas privadas muchas veces no, siempre cuando se negocia un plan de igualdad se mira que no haya estereotipos, que se utilice un lenguaje inclusivo, que la denominación de los puestos en los convenios colectivos sea adecuada, ¿no?, que no ponga limpiadora o jardinero, ¿no?, que se ponga pues persona con tal titulación y demás. Bueno, pues podéis ver que las funciones de los celadores, de las mujeres y los hombres que ejercen la profesión de celador, vienen recogidas en el artículo 14.2 del Estatuto del Personal No Sanitario al servicio de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social. Bueno, pues vais a ver en pantalla cuáles son a día de hoy las funciones que, según nuestra normativa de administración pública, especifican que deben hacer los celadores. Y no debemos olvidar que tanto hombres como mujeres están dentro de esta profesión. Pues aún a día de hoy se indica, por ejemplo, en el apartado 14.2.3 que realizarán excepcionalmente labores de limpieza cuando para el personal femenino no sea idóneo o decoroso. En el 14.2.14 a los enfermos masculinos se les lavará y demás cuando, siguiendo las indicaciones de las supervisoras de planta. O en el 14.2.15, en caso de ausencia del peluquero, rasurarán a los enfermos masculinos. Y por último, otro ejemplo, 14.2.17, bañarán a los enfermos masculinos cuando no puedan hacerlo por sí mismos, siguiendo las indicaciones que reciban las supervisoras de planta. Por lo tanto, en esta normativa todavía actual en la administración pública, estamos intentando cambiarla, por supuesto, vemos cómo está totalmente desfasado. La administración pública no se ha adaptado todavía a la realidad en la que mujeres y hombres acceden a estos puestos de celador o celadora y que las supervisoras de planta no tienen por qué ser supervisoras de planta, pueden ser supervisores, porque también hay enfermeros hoy en día, por supuesto, en nuestros hospitales. Os pongo estos ejemplos para que os deis cuenta, ¿no?, de que todavía hay muchas cosas que debemos cambiar. En la diapositiva siguiente veréis, en cuanto a promoción profesional, comentaba al principio el tema de los salarios, ¿no?, que un enfermero o una enfermera cobra lo mismo, una maestra y un maestro cobra lo mismo. Bien, eso es así, pero luego tenemos que analizar quiénes llegan a determinados puestos, como pueden ser los puestos de libre designación, que esos son, por decirlo de alguna manera, a dedo, no hay una oposición para llegar a esos puestos, son puestos de confianza y casualmente, por ejemplo, en la Administración General del Estado, que depende directamente del Gobierno, podéis ver a la izquierda en el primer gráfico cómo, aun siendo las mujeres algo mayoritarias en la Administración General del Estado, es un 51-49 más o menos,
En ningún caso, en los puestos de libre designación, llegan ni siquiera al 50%. Veréis que hay un 31, un 38, un 28%, lo máximo que hay es un 44%. Entonces, llama la atención cómo, siendo más mujeres en la Administración General del Estado, luego en los puestos en los que no se accede como concurso oposición, resulta que solo acceden los hombres. A la derecha veréis también un gráfico en cuanto a los puestos de mayor responsabilidad en la Administración General del Estado y vais a ver que pasa lo mismo, excepto en un par de niveles, que hay algo más de mujeres que hombres. En todos los demás son siempre más hombres los que ocupan los puestos más altos. Debemos tener en cuenta que los puestos más altos son los que más cobran, son los que más retribución tienen. Y por eso podemos decir que hay brecha salarial de género en la Administración General del Estado por estas cuestiones de que las mujeres, ese techo de cristal del que hablamos siempre, del que hablaba nuestra compañera anterior, ahí está también en la administración pública y por algún motivo no llegamos a esos puestos. Igual pasa en el siguiente gráfico, distribución de los niveles 28, 29 y 30, los más altos de la administración. Veis como en el nivel 28 es más o menos paritario, aunque sí hay más hombres que mujeres ya. En el siguiente hay muchos más hombres que mujeres y en el siguiente más todavía. Insistimos, por algún motivo hay algo que frena a que las mujeres puedan llegar a estos puestos. ¿Y cuál es una de estas cuestiones que puede frenar? Lo vais a ver en la diapositiva relacionada con ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal y familiar. En cuanto a permisos retribuidos, vais a ver cómo de forma muy paritaria, ya sabéis que paritario implica 60-40, de forma muy paritaria, hombres y mujeres acceden a estos permisos. Incluso en los retribuidos hay un porcentaje un poquito mayor de hombres que se acogen a ellos. ¿Qué pasa si vemos el siguiente apartado que pone permisos no retribuidos? Que muchas más mujeres se acogen a estos permisos no retribuidos frente a hombres, un 72-28. Bueno, pues estos permisos, como decía antes, la brecha salarial de género viene también por aquí. Si no estoy trabajando porque estoy de excedencia o solicito una reducción de jornada, voy a cobrar menos y, por lo tanto, la retribución y luego la jubilación, cuando yo decida jubilarme, será menos porque he cotizado menos. Estas cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. Además, ¿qué posibilidades de acceso a puestos de nivel superior tiene una persona que está con una reducción de jornada o que está en excedencia? Pues no tiene acceso a esos puestos superiores. ¿Por qué los hombres sí se acogen a estos permisos retribuidos y no lo hacen a los permisos no retribuidos? Bueno, pues la sociedad, ¿no? Es un poco esa mochila que solemos decir que llevan las mujeres, de que se nos encargan un poco pues más las tareas del hogar, los cuidados de los hijos, se normaliza que lo lógico es que la mujer sea quien se coja una excedencia o una reducción de jornada y eso es un error, ¿no? Deberían hombres y mujeres por igual poder cogerse las reducciones sin que nadie le extrañe el que un hombre se haya cogido esa reducción. Podéis observar también en la siguiente diapositiva, también con respecto al ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la conciliación, en cuanto a teletrabajo. Se ha implantado el teletrabajo de forma, es cierto, muy precipitada a causa de la crisis, de la pandemia que estamos viviendo. No había una normativa al respecto, ahora ya empieza a haber cierta normativa a nivel nacional, tanto para empresa pública como para empresa privada, aunque debemos perfilar un poco más esa normativa. Pero tenemos datos de cómo durante todos estos meses de la pandemia hay personas en la Administración General del Estado que han decidido acogerse al teletrabajo por motivos de cuidado de menores o mayores dependientes. Pues como veis en el gráfico, un 63% frente a un 37% de hombres se han acogido al teletrabajo por motivos de conciliación, de cuidado de menores o de mayores. Volvemos otra vez a ver cómo las mujeres de forma mayoritaria, siendo la Administración General del Estado paritaria en cuanto a hombres y mujeres, las mujeres de forma mucho mayor que los hombres se acogen a esta forma de trabajo, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado porque el teletrabajo puede ayudar a la conciliación, es un medio más, es una forma más de organización del trabajo y puede ayudarnos. ¿Por qué? Porque si yo tardo 1 hora en ir al trabajo, pues tardo 1 hora en ir y 1 hora en volver, son 2 horas de mi vida que estoy perdiendo, ¿no?, en ese camino y que puedo utilizar para mi vida personal. Podemos entender el teletrabajo como una ayuda para estas cuestiones, pero no debemos entender el teletrabajo para que la mujer vuelva a casa y mientras está trabajando hagas las camas y luego siga trabajando y prepare la comida. No,
El teletrabajo tiene que ser en casa, estando trabajando, pero que no signifique que vamos a volver las mujeres a casa a compaginar de nuevo a dobles jornadas de trabajo y casa a costa del teletrabajo. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con la implementación de esta nueva modalidad del trabajo en nuestro país. ¿Qué medidas hemos implementado en la Administración General del Estado? La Administración General del Estado hemos firmado hace solo unos meses el tercer plan de igualdad. Se ha negociado con las organizaciones sindicales y lo que hemos hecho es analizar estas situaciones que estamos comentando sobre estas deficiencias que tenemos en la administración pública y implementar medidas que puedan corregirla. Una de ellas, como veis en pantalla, está en el eje 1 y son medidas instrumentales para una transformación organizativa. Es importantísimo que entendamos que haya estructuras que velen por la igualdad y que trabajen por la igualdad, que haya grupos de trabajo específicos en cada uno de los diferentes ministerios que analicen cuál es su situación, que vean cuáles son los problemas y que puedan, como digo, implementar medidas para gestionar correctamente estas cuestiones que no están bien, ¿no? Por lo tanto, creamos grupos de trabajo en cada ministerio para que puedan impulsar de forma interna todas estas medidas. En el eje 2, sensibilización, formación y capacitación, nos parece un eje importantísimo. En él hemos diseñado un plan integral de formación en el que se va a formar, a capacitar y a concienciar a todo el personal funcionario y laboral, hombres y mujeres de la Administración General del Estado de toda España, para que comprendan y entiendan en qué consiste la igualdad y puedan darse cuenta, ¿no?, de qué cosas debemos cambiar y qué significa igualdad, qué significa segregación horizontal, qué significa segregación vertical. Yo creo que una vez que nos formemos y seamos conscientes realmente de qué es cada una de estas cuestiones, podremos avanzar en igualdad. En el eje 3, condiciones de trabajo y desarrollo profesional, comentaba antes que las mujeres no llegan a determinados puestos de responsabilidad en la administración pública. Por lo tanto, este es un eje fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a implantar una base de datos dentro de la Administración General del Estado donde las mujeres van a tener un perfil profesional, aquellas que quieran, y van a indicar las titulaciones que quieren y que tienen, ¿no?, la capacitación que tienen, la titulación que tienen. Entonces, si en el Ministerio de Educación, por ejemplo, necesitan a una persona para un puesto de libre designación que tenga estas características, van a poder buscar en esa base de datos qué mujeres, aunque pertenezcan a otro ministerio, al Ministerio de Igualdad, que en otro caso pues a lo mejor no tenían esa comunicación y no sabían en el Ministerio de Educación que en el Ministerio de Igualdad hay una mujer preparadísima para el puesto que ellos necesitan. Por lo tanto, esto es un avance increíble, tener una base interna de perfiles profesionales donde las mujeres que quieran avanzar y mejorar en su carrera profesional van a poder indicar cuáles son las titulaciones y la capacitación que tienen para que así de unos ministerios a otros se puedan buscar perfiles idóneos para cada una de las plazas, esas que comentaba antes de libre designación, que son los puestos más altos de la Administración. En el eje 5 no nos podemos olvidar de la violencia que sufren las mujeres, la violencia de género. Sabemos que la violencia de género se sufre dentro del hogar, dentro de nuestra propia casa, con nuestra pareja, pero sí que es cierto que debemos apoyar, ayudar a esas mujeres dentro del ámbito laboral para que se sientan acompañadas. Y por ello vamos a crear un entorno seguro donde psicólogas y gestoras ayudarán a las mujeres que sufran violencia de género a que tengan un espacio seguro, las van a comentar un poco, las van a asesorar sobre cómo es el proceso que van a seguir en el caso de que decidan denunciar y las van a explicar todos los mecanismos que se ponen en marcha una vez que una mujer quiere denunciar. Nosotros pedimos que haya personal especial, delegados y delegadas de igualdad, especialistas en igualdad y contra la violencia de género, que haya esa figura creada en todos los centros de trabajo para poder ayudar a estas mujeres a tomar decisiones sabiendo, ¿no?, cuál es el proceso que van a tener que seguir y sabiendo cuáles son sus derechos laborales, porque las mujeres víctimas de violencia de género tienen unos derechos laborales muy concretos que en muchas ocasiones desconocen. Entonces es importante que los conozcan para ayudarlas a dar el paso. Ya para finalizar, ¿qué es importante cuando negociamos planes de igualdad de las administraciones públicas? Crear unidades de igualdad en cada ministerio, grupos de trabajo, ¿vale?, de especialistas, de personas que conozcan este tema y que sean capaces de analizar la situación y de proponer medidas.
Coordinación intraministerial, porque muchas veces hay grupos de trabajo pero que entre ellos no se conocen o no se sabe muy bien qué están haciendo, pues que tengan esa conexión. Grupos, por supuesto, de coordinación interministerial, como comentaba antes. Si un ministerio necesita un perfil y hay una persona en otro ministerio que cumple ese perfil, pues que haya esa comunicación, esa coordinación interministerial y que podamos así vencer ese techo de cristal que tenemos las mujeres también en la administración pública. Y, por supuesto, la negociación colectiva. Es importantísimo que las organizaciones sindicales, CESIF y todas las demás, participemos en estos grupos de trabajo, participemos en la negociación de estos planes de igualdad tan importantes y recuerdo lo que comentaba al principio, todavía 10 comunidades autónomas no cuentan con planes de igualdad para empleados y empleadas públicas, para su personal laboral, y es importantísimo, ¿no?, analizar la situación que viven las mujeres y los hombres dentro de la administración pública y ver aquellas cuestiones que pues no están funcionando correctamente. Sin más, simplemente dar las gracias de nuevo a las organizadoras y a los organizadores del Congreso por permitirnos participar y remarcar la importancia de la negociación de planes de igualdad también dentro de la administración pública, porque como ya habéis visto con los datos que os he mostrado, sí hay desigualdad hoy en día y la administración pública debe ser siempre referente en cuanto a igualdad para el resto de administraciones del Estado y para el resto de empresas privadas de nuestro país. Muchísimas gracias.